¡Ramos, que nos vamos! Hola, amiguito. Soy Sergio Ramos, el lateral derecho amigo de los niños. Hoy hablaremos de los derechos televisivos. Los derechos televisivos. A ver, Tallarín, cuenta a la gente en qué consisten los derechos de la tele. Sí, es muy fácil. Creo que los canales de la tele pagan a los clubes de fútbol un dinero para poder emitir los partidos. Y entonces... Para, espagueti boloñesa. Pero un ratito. No ahorras tanto que a la gente, para que entienda, hay que darle la cosa más masticada. Todos los partidos se emiten en pay-per-view. Pay-per-view es un vocablo inglés. Paper, papel. Y view, ver. Se llama así porque a los que no pagan les ponen un papel en la imagen para que no vean nada. ¿Dónde está Sergio? ¿Qué? ¡Sergio! ¿Qué? ¡Sergio, no te veo! ¿Qué? ¡Sergio! ¿Dónde está? ¡Corre hacia la luz! ¡Ay! ¡Estamos allá! ¡Estamos allá! ¡No hemos salvado! Que no me veía aquello, que no me He encontraba. visto mi vida pasar en diapositiva, ¿eh? Ya ve. ¡Qué miedo! Ya. ¡Loco! ¡Qué miedo! Niño y niña. ¡Qué más rato has pasado, eh! qué También hay partidos en abierto. Muy bien, sopa de galés, muy bien. Pero ahora los quieren quitar. Se ve que hay equipos que cobran hasta 10 veces más que los otros por los derechos televisivos. ¿Pero qué dice Quillo? ¿Y qué equipos son? Pues son en Barça y en Madrid. Anda, lo hace en Madrid. Anda, qué casualidad, Quillo. Justo los dos equipos más buenos. Un momento. A ver si va a resultar que Barça y Madrid son más buenos porque ganan más. Quizá ganan más porque son más buenos. Es como la típica pregunta: ¿qué fue antes? ¿El huevo o la gallina? Qué pregunta más tonta. Pues la gallina, que va a ser antes. Aunque claro, la gallina, ¿de dónde salió? Del huevo, sí, claro. Claro, pero si el huevo ya estaba allí, ¿de dónde salió el huevo? Pues salió, claro, de la gallina, claro, de la gallina. No, espera. Pero la gallina también pone huevo.